Bienvenidos a esta clase número 20 de nuestro curso de la verdadera devoción a la Virgen María, y hemos iniciado este camino de amor hablando sobre la vida de estos grandes hombres santos y mujer mariana. Pero hoy tenemos aquí también a nuestra querida Caro, que es la encargada de esta clase donde vamos a hablar de un santo especial, ¿verdad, Caro? Así es. Hermoso, un santo que es muy mariano, pero que nos va a hacer una conexión directa entre todo lo que hemos hablado en el Tratado de San Luis María Griñón de Montfort y las apariciones que vienen después de haber estudiado la vida de estos grandes santos. Esta noche vamos a hablar de San Juan Pablo II. Estuvimos hablando en la clase anterior de San Maximiliano Kolbe, que es un santo maravilloso también, pero hoy yo los invito a que escuchen, a que profundicen y a que vayan a estudiar la vida de este gran santo, que vamos a hablar los próximos 40 minutos, y le pidan a Dios que les revele, que el Espíritu Santo les sople, cómo este gran santo vino a cumplir muchas cosas que ya nos había dicho San Luis María Griñón de Montfort, y cómo él es para las generaciones venideras un santo que va a seguir llevando el amor de la Virgen María a todas las generaciones. Así que vamos a entregar esta clase y le vamos a pedir al Señor que nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Jesús, por esta noche maravillosa. Te damos gracias por estos santos grandes que le has dado a tu iglesia, Señor. Por estos hombres que han atravesado el umbral de la esperanza y el amor, que han entregado sus vidas hasta la muerte, que han hecho viva tu palabra, que han sacudido la iglesia con los testimonios de su vida. Esta noche especialmente te queremos dar gracias por San Juan Pablo II, por su vida, por su legado, y pedirte que nos ayudes a imitarlo, a caminar, a leer todo lo que él dejó para que podamos seguir en este camino de fe. Virgen María, Madre nuestra, esta noche vamos a hablar de un consentido de tu corazón. Queremos pedirte que te vengas a sentar con nosotros, Madre buena, que tomes a Caro y me tomes a mí, que tomes todo lo que vamos a hablar sobre este gran hombre maravilloso. Ayúdanos a decir lo que tú quieres que los demás escuchen sobre su vida. Gracias, Señor, por esta noche. Quedamos reunidos en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y bueno, ¿qué hay que decir de este gran santo, Caro? Y creo que 40 minutos nos van a quedar cortos, bien cortitos realmente. Sí. Un santo que tuve el privilegio de conocer. Es nuestro santo. Sí, es nuestro santo realmente. En persona, siendo muy niña, cuando visitó nuestro país, tuve la oportunidad de conocerlo, de verlo, y yo no podía parar de llorar cuando lo vi. Karol Wojtyła es precisamente el santo que hoy la Madre ha querido traernos en esta clase. San Juan Pablo II, ¿verdad? Él nació en 1920, murió en el 2005. Y en realidad pues ha sido conocido por nuestra iglesia como el papa más mariano que tenemos dentro de la historia más reciente de la humanidad. Fíjense que su vida entera estuvo marcada por el corazón inmaculado de la Madre Santísima. Él desde siempre prácticamente tuvo un lema que no solamente lo hizo vida, sino que marcó su vida desde el principio hasta el día en que Dios lo llevó a su presencia. Y ese lema es muy conocido por la iglesia porque, pues de hecho, hay alabanzas, hay oraciones que han emanado inspirados a través de este lema que viene también del Tratado de la Verdadera Devoción, es decir, de San Luis Griñón de Montfort. Y este lema es totus tus, que significa todo tuyo. Fíjense que realmente nuestro santo de hoy, San Juan Pablo II, tuvo una historia desde niño increíble. Él
pues vamos a comenzar a ver lo que es precisamente desde la infancia y parte de su juventud. Fíjate, Patti, y fíjense todos nuestros hermanos que nos ven a través de esta clase, que él quedó huérfano, pero súper pequeñito, a los 9 años, perdió a su familia. Bueno, de hecho, dice la historia que perdió directamente a su madre, pero en realidad fue perdiendo toda su familia. Y realmente esto en vez de hacerlo un niño, pues por decirlo así, con un sufrimiento que debería de haber pasado de forma normal, fue un niño que se acogió a los brazos de la Virgen María. Desde ese momento, él la declara a la Virgen María como su madre. Y desde ese momento se entrega por completo a ella. O sea, siendo tan niño, comienza una vida totalmente de la mano de nuestra Madre Santísima. No hay duda que ella lo supo conducir de la mejor manera, vea. Fue su maestra de vida, fue su maestra de fe, porque un niño tan pequeño realmente todo lo que él recibió de la madre es lo que él después dio en santidad, vea, en su vida ya realmente como sacerdote. Fíjense que se oscila que más o menos su infancia y su juventud estuvo pues desde 1920 que nació hasta 1938. También hay un dato bien lindo, que él pues no solamente se acoge a la Virgen María, sino que se acoge a la Virgen María bajo la advocación de la Virgen del Carmen. De hecho, cuando fue llamado a ser sacerdote, se le cruzó por su mente hacerse carmelita, porque era muy entregado a la Virgen del Carmen. Bueno, él nació en un lugar en Polonia que se llama Wadowice, ¿verdad? Y pues en ese lugar, todavía antes de ser llamado al sacerdocio, se convierte quizás en el primer papa que tuvo que ser primer obrero. Fíjate bien. Trabajó durísimo, le tocó que salir adelante porque también era el medio, no solamente para salir adelante de una forma, pues materialmente hablando, sino que también era un medio en ese momento propicio para resguardarse un poco de lo que se estaba viviendo, tanto ya sea por el comunismo como por el gobierno nazi, vea, en ese momento. Le tocó realmente luchar contra tantas ideologías. También se dice que él le agradecía todos los días a la Divina Providencia por permanecer vivo, porque él veía morir a sus amigos, veía morir a personas que estaban sumamente cercanas, y él comprendía que la vida era un regalo de Dios todos los días. Porque cada día que él pasaba, literal, era un milagro en medio de todo eso, ¿verdad? Fíjense que también hay un dato bien hermoso, que a los 26 años recibe el llamado de hacerse sacerdote y de comenzar, pues obviamente, en el seminario. Él comienza a pasar su tiempo de seminario de una forma clandestina, ¿verdad? Para que pues, nadie se enterara, porque si no, pues no lo iban obviamente a dejar, ¿verdad? Pero fíjense que él nunca desistió, él siempre se mantuvo totalmente de las manos de nuestra Madre Santísima. Luego que se convierte ya en sacerdote, fue llamado a ser obispo y cardenal de Cracovia y participa en un montón de concilios del Vaticano. En especial, pues aquí cabe mencionar, hay un documento que se llama Lumen Gentium, en donde en el capítulo 8 se habla totalmente de la Virgen María. Y aquí vamos a comenzar a ver, Patti, que él prácticamente comienza a participar en la mayoría de documentos pontificios que tienen que ver con nuestra Madre Santísima. O sea, era como un imán. Así es. Era un imán total, porque todo lo que tenía que ver con la Madre, ahí estaba él. Prácticamente está plasmado sus pensamientos, su sentir, está plasmado su amor interminable por nuestra Madre Santísima. Así es que qué lindo sería que poco a poco, pues,
pudiéramos ir descubriendo nosotros por aparte, ¿verdad? Lastimosamente acá en la clase no podríamos desarrollar toda esta riqueza que hay, pero sería lindo y que quede como de tarea comenzar a buscar todos estos documentos porque son tan enriquecedores para la fe mariana realmente, ¿verdad? Que vale la pena mencionarlo. Y fíjense que en su pontificado realmente, cuando el Papa es elegido en 1978. El 15 de octubre de 1978, el día que yo nací. De veras, Pati, qué cosa más curiosa, mira qué lindo. Sí, realmente es tu santo, ¿verdad? Porque ese día fue elegido el Papa, ¿verdad? Y fíjense que comenzó a demostrar de primera mano todo lo que él traía en su corazón, en específico, pues, el amor a la Virgen María. Se dice que el Papa comenzó a sentir un llamado por visitar diferentes países. Bueno, o sea, pudo visitar alrededor de 120 a 124 países. 104 viajes él realizó en su vida papal. Es conocido como el Papa peregrino. Es conocido como el Papa del pueblo, fíjate, porque aparte de que obviamente iba a muchos países, tenía un don extraordinario de hablar muchos idiomas. Hablaba alrededor de 8 idiomas. Entonces, en todas partes le comprendían, en todas partes entablaba, en todas partes podía transmitir su fe prácticamente. Y es impactante ese título que le da la iglesia, y bueno, la iglesia en general, los feligreses, ¿verdad? El Papa del pueblo. Fíjate qué cosa más linda, el Papa del pueblo. Bueno, aparte de este dato tan bonito que visitó tantos países y siendo el Papa del pueblo, también nos encantaría mencionar en esta clase, junto con Patti, que es muy conocido por lo que le sucede en el año 1981, para ser exactos, un 13 de mayo, el Día de la Virgen de Fátima. Así es. Yo creo que todo mundo conoce lo que el Papa tuvo que sufrir, ¿verdad? Sufre un atentado, ¿verdad?, contra su vida. Un atentado que realmente fue prácticamente profetizado por nuestra Madre Santísima en Fátima, conocido como uno de los secretos, ¿verdad? Para este entonces, nuestro San Juan Pablo II tenía una relación muy estrecha ya con la única vidente de los 3 pastorcitos, Sor Lucía, ¿verdad? Y pues no dudamos que él tuvo que haberse preparado muchísimo en oración y haberse puesto muchísimas veces rendido totalmente en las manos de nuestra Madre Santísima. Amén. Y creemos que él, pues tal vez no sabía el día y la hora en que esto iba a pasar, pero él estaba seguro que cuando esto pasara, esto iba a ser totalmente controlado por mamá. O sea que de principio a fin, esta circunstancia tan difícil iba a ser controlada por nuestra Madre Santísima. Nosotras que somos mamás, cuando un hijo nuestro está pasando por una aflicción o le acongoja algo y nos llega con una preocupación, y nosotros le decimos, no va a pasar nada, tranquilo o tranquila, todo va a estar bien, yo te voy a ayudar, yo voy a estar ahí contigo, yo te voy a apoyar. Él ha de haber descansado totalmente en los brazos de nuestra Madre Santísima. De hecho, él dice, una mano me disparó y otra mano guió la bala. ¿Sí? Es como la claridad perfecta de que de verdad todo estaba controlado por Mamá María. Así es. ¿Verdad? No sé si tú quisieras como decir algo acerca de... Más adelante vamos a explicar profundamente cuál es el nexo entre San Juan Pablo II y el secreto de Fátima, ¿verdad? Porque más allá del atentado, que es algo que sufrió el mundo, pues hay una misión en Juan Pablo II. Y es importante que sepamos que esta frase de totus tus, que toda la gente piensa que es de San Juan Pablo II, no es de San Juan Pablo II. Ya vamos a ver de dónde viene, ¿verdad? Sin embargo, este santo fue no solo la expresión de la frase, sino que él hizo vida estas palabras. Él tuvo una vivencia de ser
todo de la Virgen, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a entender que esta vocación de San Juan Pablo II, él estaba claro que la madre era el medio más rápido, corto y seguro para llegar a Dios. Cristo, Sí, ¿verdad? es. Y que teniendo a la madre con él iba a hacer la misión que se le había sido encomendada como cabeza de nuestra iglesia, ¿verdad? Así es. Pues fíjense que ahondando un poquito más en la espiritualidad, ¿verdad? De San Juan Pablo II, lo que dice Patti, que lo que lo movió a él siempre en la fe a nuestra Madre Santísima fue el lema que él hizo vida y marcó su corazón. Totus tus, todo tuyo, que viene, como lo volvemos a repetir, definitivamente de San Luis María Griñón de Montfort. Esta expresión que él se repetía todos los días y esta expresión que hacía vida y marcaba su corazón, esta expresión lo hacía que él se consagrara diariamente a nuestra Madre Santísima. Él es un santo que nos muestra que la consagración debe de ser diaria a nuestra Madre Santísima. Y que la devoción no debe de ser una devoción superficial, fíjate, Patti, sino que debe de ser un estilo de vida. O sea, él vivía un estilo de vida en María y con María. Como dice San Luis María Griñón de Montfort. Exactamente. Así es que, pero también su espiritualidad totalmente estaba centrada en Cristo Jesús. No porque él amara mucho a nuestra Madre Santísima, se desviaba de lo que en realidad él había sido llamado, y era representar a Cristo Jesús y a llevarnos a vivir la espiritualidad verdadera con Cristo Jesús. Él veía a nuestra madre como el camino más seguro hacia Jesús, y eso lo vamos a ver más adelante. Fíjense que él hizo reconocer a nuestra madre como la madre de la iglesia. O sea, él, si bien es cierto, ya los demás papas habían trabajado mucho en ese dogma o ese título tan hermoso de nuestra madre, pero él quiso como hacer tanta énfasis que la iglesia misma se declarara hija de nuestra Madre Santísima. Y hasta el día de ahora, o sea, nosotros proclamamos a nuestra madre como la madre de la iglesia. Bueno, en la Santa Eucaristía no hay Santa Eucaristía en donde no se mencione la intervención de nuestra Madre Santísima como la madre de la iglesia. Así es. Así es que definitivamente este título fue tan impulsado por San Juan Pablo II que nosotros lo vivimos todos los días prácticamente, a raíz de la insistencia que él tuvo desde el fondo de su corazón. Fíjense que promovió muchísimo el Santo Rosario. No era que antes no se rezara, ¿verdad? Pero él tuvo a bien enseñar a la iglesia misma que a través del rezo del Santo Rosario nosotros podíamos alcanzar tantas gracias, porque realmente él transmitía todo lo que él había aprendido a través del tratado de la verdadera devoción, lo transmitía, y ustedes lo saben muy bien por las clases que hemos recibido por bendición de la Madre, que exactamente a través del Santo Rosario y de dirigirnos a la Madre es cuando recibimos las gracias más espectaculares en nuestras vidas, porque ella es la administradora de todas las gracias. Así es que él escribió una carta apostólica referente al rosario. La voy a mencionar para que la puedan buscar, porque vale la pena totalmente buscar todos estos documentos. Rosarium Virginis Mariae, en el 2002, y es donde, fíjense, no solo hace o expresa la necesidad de la iglesia de rezar el Santo Rosario, sino que en esa carta plasma los misterios luminosos. Imagínense qué importante es precisamente todo lo que nos dejó como legado San Juan Pablo II, porque por él se agregaron pues al Santo Rosario los misterios luminosos, fíjate, Pati. Así es que realmente la misión de San Juan Pablo II para que la iglesia amara más y se acercara más a la Virgen María
no cabe la menor duda que ha dado un fruto exagerado, porque si vamos como al tiempo atrás, ¿verdad? Y vemos lo que está pasando hoy, o sea, realmente todo eso está dando un fruto exagerado. Un fruto hermoso, ¿verdad? Bueno, él en su misión, volviendo al tema, difunde la consagración a nuestra Madre como un camino de santidad, promueve la devoción a Nuestra Señora de Fátima, convencido de que su mensaje era clave para todo lo que iba a pasar en estos tiempos venideros. Y hace mucho énfasis en que es necesario conocer toda la revelación que la Madre hace en Fátima, porque iba a ser tanto bien hoy por hoy para esta época que estamos viviendo tan difícil. Nos enseña a llevar a la Virgen María al corazón del Evangelio, o sea, al Cristo mismo realmente. Y esto me encanta porque él fue el quizás de los primeros papas, o sí, más bien quizás el primero en donde trata la manera de hablarle al mundo de la dignidad de la mujer. Él fue un papa que, como amaba tanto a la Virgen María, él miraba a cada mujer con dulzura y con ternura. Fíjate bien, sin importar de qué país fuera, sin importar su estado, o sea, él miraba y admiraba a la mujer y la invitaba siempre a que la mujer se sintiera digna, se sintiera parte, se sintiera importante en la historia de Cristo, en la historia de la humanidad. Le dio mucha dignidad a la mujer. Y fíjate que en este escrito que él hace, porque es un escrito muy especial acerca de la dignidad de la mujer, se llama Mulieris Dignitatem, fíjense bien. Es un documento siempre pontificio, vale la pena buscarlo. Nos entrega la Virgen María a nosotras las mujeres. Ponga cuidado usted, mi hermana que está detrás de la cámara, nos entrega a la Madre como modelo perfecto de mujer. Nos dice que si nosotros intentamos como mujer seguir el ejemplo de María, de verdad que vamos a ser cada día mejores. Amén. ¿Verdad? Así es que todo esto conforma un legado mariano espectacular de San Juan Pablo II. Es que él nos impulsa un amor verdaderamente filial a nuestra Madre. ¿Te acordás que en las clases del tratado veíamos aquella devoción desinteresada totalmente? Sí. Y pues eso es lo que nos impulsa San Juan Pablo II. Fíjense que él trabaja mucho con los jóvenes. Es algo que hay que destacar muchísimo también. Él es conocido como el Papa de los jóvenes. Es un papa que les habló, si bien es cierto, a la realidad de la juventud, pero también les habló a lo más profundo de su corazón cuando le dijo, no tengáis miedo de mirarlo a él. Es el papa conocido por el que alzó lo que ahora conocemos como las jornadas mundiales de la juventud, ¿verdad? Porque él siempre quiso encontrarse con la juventud. Este gran legado para los jóvenes. Es que él dice que es la esperanza de la iglesia. Los jóvenes son la esperanza de la iglesia realmente. Y así podemos ver la canonización, podemos ver pues la muerte de él, ¿verdad? Él fue canonizado a través de dos acontecimientos muy especiales, dos milagros que sucedieron para que él fuera canonizado. El primero de ellos fue el milagro ocurrido en una religiosa francesa, Sor Marie Simon Pierre, que sufría Parkinson. Y el segundo milagro a una mujer en el 2013 de origen costarricense que fue sanada de un aneurisma cerebral, ¿verdad? Ella se llama Floribet Mora. Y en el año 2014, el 27 de abril, él es canonizado. A pesar de que el pueblo, la iglesia pedía su canonización o su beatificación, que es lo primero, ¿verdad? Prácticamente desde que él murió.
pedían que fuera santo súbito, o sea, santo ya, ¿verdad? Pero tuvo que pasar por el proceso, ¿verdad? De nuestra iglesia, aunque el proceso fue sumamente más corto, ¿verdad? Sí. Eso es algo que cabe detallar. Es conocido como el Papa de la familia, porque une definitivamente a la familia a través de todo su legado. Me encanta algo que quisiera recalcar, que él siempre decía que el reunirnos en oración no era nada más orar juntos, sino que es estar juntos y orar. Hacía una diferencia entre reunirnos en familia o en la iglesia para orar, porque decía, no nos reunimos para orar juntos, sino para estar juntos y orar. Amén. Fíjate. Y es hermoso ver esta vida llena de eventos sobrenaturales desde su infancia. Que se haya quedado sin mamá a los 9 años es un grito de urgencia de la Madre del Cielo llegar a su vida. Providencial, sí. que Dios le diera a esta madre desde tan pequeño, ¿verdad? Pero hay que preguntarnos, porque el objetivo de estar hablando de los santos marianos es entender un poco la doctrina de San Luis María Griñón de Montfort y cómo muchas cosas que estudiamos al detalle en el desarrollo del tratado se han cumplido en la vida de los santos. Y este santo, San Juan Pablo II, es uno de los santos donde más podemos ver el cumplimiento total de la doctrina de San Luis María Griñón de Montfort. Y fíjense que, como lo decía Cara, el lema de San Juan Pablo II, totus tu, realmente viene de San Luis María Griñón de Montfort. Y los que pusieron atención en las clases del tratado van a recordar que hay un numeral del tratado, que lo tengo aquí a la mano, que es el numeral, estamos en el numeral 232, no, en el numeral 233, y dice, todos los meses y aún todos los días podemos renovar la entrega a la Virgen con estas pocas palabras. Soy todo tuyo y cuanto tengo es tuyo, oh amable Jesús, por María, tu Madre Santísima. Y esta frase de San Luis María Griñón de Montfort fue la que utilizó San Juan Pablo II para hacer esta frase corta de totus tus, todo tuyo, ¿verdad? Que fue un lema de todo su pontificado, más bien de su vida. Y lo que pasa es que San Juan Pablo II confesó públicamente que en el tratado de San Luis María Griñón de Montfort él había encontrado todas las verdades que necesitaba. Cuando tú lees la vida de él, se van a dar cuenta que hubo un momento de su vida en que él tuvo cierto temor, ¿verdad? Cierto temor santo, ¿verdad? De estar amando a la Virgen de la forma que no fuera correcta o desplazando también a Jesús. Ese temor que muchos hemos sentido en algún momento de nuestra vida. Y en el testimonio de San Juan Pablo II, puntualmente, él dice, este libro fue un cambio decisivo en mi vida. Entendí que la verdadera devoción a la Santísima Virgen es cristocéntrica. Y entender eso en lo más profundo de su corazón lo liberó. Y desde ese momento él asumió todas las enseñanzas de Montfort en su vida, ¿verdad? Y se dedicó a hacer un testimonio vivo de lo que él había enseñado. Luego, como obispo y como papa, ocurrió el milagro. Algo que estoy segura que fue el plan de Dios y que la madre había estado preparándolo para esto. Y es entender y transmitir a la iglesia que la renovación de la fe de nuestra iglesia debe pasar por un redescubrimiento de la madre. Es decir, tiene que pasar por las manos maternales de la Virgen. Y esto es sumamente importante destacarlo y decirlo, porque su fe, mis hermanos que nos escuchan, tienen que pasar por un redescubrimiento maternal para reavivar. Eso fue lo que San Juan Pablo II quiso hacer con la iglesia. Eso es lo que San Luis María Griñón de Montfort ha profetizado, que la iglesia de Cristo, antes que Él venga, tiene que pasar por el reinado de María. Y ya sabemos que el reinado de María pues nos lleva a Cristo, ¿verdad? Entonces, este Papa toma este lema de totus tus, ¿verdad? Y viene a, digamos, a ejemplificarlo en todo lo que hace, en todo lo que dice,
en todas las encíclicas que escribe, en todas las cartas apostólicas que él escribe, queda claro que siendo todos de María, somos todos de Cristo. Y que no hay ninguna diferencia entre uno y otro. San Juan Pablo II hizo del lema Totus Tus, en síntesis, en todo su pontificado, vida, que todo tiene que pasar por María. Todo tiene que pasar por María para llegar a Jesús. Así es. Y entonces habla de la consagración al Sagrado Corazón, al Inmaculado Corazón de la Virgen María, ¿verdad? Que todos sabemos que realmente lo que hacemos es una consagración al corazón de Jesús a través del Inmaculado Corazón de nuestra Madre. Y nosotros sabemos que San Luis María enseñaba que esta consagración mariana es el camino más corto, más seguro y más perfecto para llegar a Jesucristo. Y San Juan Pablo II lo llevó a la práctica. Lo llevó a la práctica, empezó a consagrar, se consagró él, consagró la iglesia, luego consagró el mundo a través de un acto multitudinario. Somos la generación, mis hermanos, que presenció la consagración del mundo y Rusia al Sagrado, al Inmaculado Corazón de la Virgen María. Fue algo que ocurrió en 1984. El Papa convocó a todos los cardenales del mundo a que se unieran, ¿verdad?, a esta consagración que fue en Roma, fue, ¿verdad? Sí, en Roma. En Roma fue una consagración a la Virgen de Fátima y todos los obispos del mundo se unieron para poder expandir, ¿verdad?, esta consagración. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo estaba puntualmente en un secreto de la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima se había aparecido hace mucho, hace ¿verdad? Muchos años atrás. Sí. Y uno de los mensajes de Fátima es la consagración al Sagrado Corazón de la Virgen María para evitar la guerra y puntualmente para evitar la expansión del comunismo y los errores que esto iba a traer al mundo, ¿verdad? Los errores que iba a traer esto a las generaciones venideras. Y fue así como en Roma, rodeado de obispos, alrededor del mundo, todos televisaron en ese momento, pudimos ser testigos de que el acto de entrega universal que San Luis María Griñón de Montfort había profetizado en el tratado estaba sucediendo. Estaba sucediendo a través de este gran instrumento de Dios que es San Juan Pablo II. ¿Cuándo fue esta consagración? Esta consagración fue quiero ver, en 1984. Sí. Pero antes de que eso sucediera, pasó un gran acontecimiento en la vida de San Juan Pablo II y fue su atentado. Sí. Su atentado ocurre en 1981, el 13 de mayo de 1981, que era un día marcado por la Virgen María. Definitivamente. Era un día de ella, ¿verdad? Sí. En la clase anterior estuvimos hablando cómo hay una numerología mariana en todo lo que hemos desarrollado a lo largo del tratado. Cómo se repiten estas fechas importantes, cómo los acontecimientos importantes ocurren en esas fechas, fíjate, Carito. Sí. Y San Juan Pablo II fue valiente. Después de su atentado marcó la decisión para hacer la consagración del mundo, especialmente de Rusia, como lo había pedido la Virgen en las apariciones de Fátima, que más adelante vamos a hablar de estas apariciones, ¿verdad? Y entonces eso motiva a San Juan Pablo II a consagrar al mundo y a cumplir este deseo de la madre. Y entonces el mundo estará pensando, ¿y qué pasó después de la consagración? Hubieron frutos increíbles, sí, claro, que la gente probablemente no reconoce. Y uno de ellos fue la caída del muro de Berlín, que fue en 1989. O sea, 5 años después de la consagración del mundo, ¿verdad? Y además, con todo esto de la caída del muro de Berlín, la paz por la que se había orado y por la que se había entregado. Entonces, ¿qué podemos decir? La consagración de San Juan Pablo II tuvo el efecto. Y recuerdo haber leído que San Juan Pablo II, después de la consagración, se reunió con Sor Lucía, ¿verdad? Se reunió y le preguntó, ¿esta consagración cumple las características que la Virgen María te pidió? Y para los que quieran leer la historia completa, están escritas en las memorias de Sor Lucía. Es un libro que ella escribió después de las apariciones en su edad adulta y recoge muchos acontecimientos del final de su vida y de algunas apariciones que ella tuvo privadas al final de su vida.
¿verdad? Y en estas memorias de Sor Lucía, pues ella dice que sí, que la consagración de San Juan Pablo II cumple con todas las características. Y las características eran que tenía que ser hecha por un papa. San Juan Pablo II estaba en el corazón de Jesús desde años antes, Sí. ¿verdad? Que tenía que ser en unión con todos los obispos del mundo, algo que él hizo, ¿verdad? Y que tenía que ofrecerse por la paz y por Rusia. Esas eran las 3 características que la madre había pedido. Y es lo que San Juan Pablo hizo. Hay que recordar que San Luis María nos dice a lo largo del tratado que María es el único camino. Y San Juan Pablo II vino a demostrarle al mundo a través de este acto que ella es el único camino. Y hoy podemos ver los frutos históricos de haber hecho esta consagración. Yo, fíjate que hice un cuadrito de acontecimientos importantes para poder entender qué sucedió con San Luis María Griñón de Montfort en el tratado, cómo Fátima vino a confirmar lo que él había dicho y qué ha pasado a través de esa consagración que lo había dicho San Luis María Griñón de Montfort, ¿verdad? Y lo primero es la manifestación de la Virgen María en los últimos tiempos. El tratado nos habla una y otra vez que es urgente crear este ejército de apóstoles de María que van a luchar hasta el último día al final de los tiempos. Y la misión de nuestro curso es que usted se convierta también en alguien, en un apóstol de la Virgen que se una a este gran batallón y que pueda ir por el mundo haciendo más grande este reinado de Jesús a través del corazón de su madre. Esta manifestación de la Virgen María en los últimos tiempos, San Luis la describió en el numeral 50 y decía: Dios quiere revelar y manifestar a María la obra maestra de sus manos en los últimos tiempos. Y entonces viene la aparición de Fátima en 1917, la Virgen se le aparece a los pastorcitos para advertirles y para enseñarles esta devoción del Inmaculado Corazón y pedirle a ellos que hagan posible la consagración del mundo a su corazón, que era lo que San Luis María Griñón de Montfort había dicho. Y entonces en 1984, fíjate cuánto tiempo pasó, nace o aparece este santo grande en la escena, San Juan Pablo II, un gran devoto de la Virgen María y de San Luis María Griñón de Montfort, y hace la consagración mundial que San Luis María había profetizado en el tratado y que había dicho que iba a ser con los santos de los últimos tiempos. ¿Qué te parece? Es una conexión divina, ¿verdad? Y hablando de esta consagración universal, San Luis María en el numeral 217 decía: y cuando llegue el reino de María, todo será renovado y entonces, hasta entonces, se establecerá verdaderamente el reinado de Jesucristo en la tierra, a través de su Inmaculado Corazón. Se aparece en Fátima y la Virgen le pide la consagración a Rusia. Y cuando pide esta consagración, dice: hay que consagrar el corazón de Rusia a la Virgen para que podamos instaurar la paz y el reinado de Cristo en estas naciones en guerra. En 1984, el Papa hace la consagración. Y este es el segundo punto importante que fue descrito por San Luis María. El instrumento fue San Juan Pablo II y se hizo, se cumplió. Pero también San Luis María habla de los apóstoles de los últimos tiempos. Y cuando yo hablo de los apóstoles de los últimos tiempos, le pido a mi Señor que yo me pueda ganar ese título algún día. Porque todos estamos llamados a ser apóstoles de la Virgen María en los últimos tiempos. San Luis María decía en el numeral 56 que estos apóstoles de los últimos tiempos van a ser verdaderos apóstoles, hijos de María, que llevarán en su boca la espada de la palabra de Dios. En Fátima, en las apariciones de Fátima, la Virgen anuncia que Dios va a suscitar almas que van a difundir esa vocación y la del Inmaculado Corazón de la Virgen María. Ahí nació eso. Y entonces ella viene a confirmar lo que San Luis María ya nos había dicho. En 1984, San Juan Pablo II se reconoce públicamente como un apóstol mariano con el lema Totus Tus.
y el movimiento mariano se expande masivamente a través de la iglesia hasta el día de hoy, a través de este santo. Y ahí podemos ver cómo todo también se cumple, ¿verdad? Pero la cereza del pastel, Carito, es que San Luis María habla de la victoria de Cristo a través del corazón de la Madre. Y lo dice en el numeral 55, por medio de María, Jesucristo va a reinar. Al final, Jesucristo va a reinar. Y entonces se aparece la Virgen María y la Virgen María concluye sus apariciones diciéndole a los niños, les prometo que al final mi inmaculado corazón triunfará. Amén. En 1984, tras esta gran consagración de San Juan Pablo II, el bloque soviético comienza a caer, se establece un periodo de paz, se da un periodo de libertad. Exactamente. Y la fe se empieza a nacer en toda Europa. Y surge la dignidad humana. Exactamente. Porque realmente el comunismo pues era una fuente atropellaba la dignidad. Tan de maldad que atropellaba exactamente la libertad y la dignidad. Amén. ¿Verdad? Y yo, mis hermanos, quiero terminar preguntándoles, ¿cómo está la paz del mundo? ¿Cómo está Rusia? ¿Qué está haciendo Rusia en estos momentos? ¿Qué dijo nuestra madre en Fátima? Nuestra madre dijo, oren para que Rusia no vuelva a su pecado, porque si no, volverá a expandirse el dolor y el sufrimiento. Esta noche, nuestra madre le quiere hacer un llamado. Nuestra madre le quiere decir que lo necesita, que necesita su corazón para expandir este amor de Jesús, y que nosotros estamos a tiempo de que la guerra vuelva, esa guerra que la Virgen ha estado evitando por años, vuelva, se destruya todo lo que se ha construido a través de estos grandes santos marianos de los que hemos hablado por 3 clases. La siguiente vamos a hablar de otro también. Y vamos a hablar 3 clases de estos santos. El llamado es para usted. El llamado es porque San Luis María, desde antes de Fátima, empezó a anunciarnos estos tiempos marianos en la historia de la humanidad. Preparó la teología. Este curso lo ha instruido. Este curso le ha dicho, no es el testimonio de Caro, no es mi experiencia, es lo que nuestra iglesia ha predicado por años sobre la Madre. Es la historia de los santos. La teología nos ha preparado, la iglesia y el magisterio nos ha preparado para vivir la consagración al corazón de Jesús a través del corazón de la Madre. San Luis María anticipó la misión de la Virgen en la instauración del reinado de Cristo. Y en Apocalipsis 12 se describe ese evento final de la historia. A esa mujer vestida de luz, con una corona de 2 estrellas, va a vencer a Satanás. Así es. Mi inmaculado corazón al final vencerá. Y usted, Carito, tú y yo, cuando eso suceda, tenemos que estar bajo el manto de María. Así es. Tenemos que estar en su regazo. Tenemos que ser testigos y tenemos que ser llevados al cielo con ella y experimentar este triunfo de su corazón sobre el mundo y sobre el mal. Ha sido una clase hermosa. Preciosa. Quisiera que hubiera una segunda parte, se nos acabó el tiempo, pero creo que con la vida de San Juan Pablo II ya no hay nada más que agregar a todas las profecías del tratado. Preparen su corazón para el siguiente santo, es una santa maravillosa, y vamos a seguir hablando de este delicado plan de nuestra Madre. Porque ¿sabes qué veo yo? Yo veo a la Virgen uniendo las piezas de nuestra historia, de la historia de la humanidad. Tejiendo prácticamente la historia nuestra. Todo. Así es. Vamos a tener también una clase para hablar de Fátima, solita para hablar de ella. Y ahí vamos a descubrir cómo todo se cumple en las apariciones de nuestra Madre, cómo cada uno de los mensajes está hilado y cómo el propósito común de todo es
Jesús. Amén. Jesús y Jesús. Así que vamos a orar, Cari. Vamos a terminar esta clase como debe de ser, pidiéndole obviamente la intercesión del santo de hoy, San Juan Pablo II. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios, mi Señor, te damos gracias porque hemos terminado de platicar de un santo que ha amado a tu Madre Santísima de una manera singular, pero también de una manera más que especial, más que extraordinaria. De un santo que nos ha dejado tan claro que seguir a tu Madre es seguirte a ti mismo, porque ella es el camino más seguro para llegar a tu corazón. Te doy gracias, Señor, junto con Patti, por cada uno de los hermanos que han escuchado atentamente esta clase, porque sabemos en fe que ellos van poco a poco redescubriendo una fe, una teología, una verdad que habla de tu Madre como precisamente tú has querido y has soñado que se platique, que se entienda y que se viva. Porque tú eres Jesús, el primer mariano de la historia. Y es por eso, Señor, que ahora te pedimos que nos ayudes cada día más a poner ese lema en nuestra vida, como lo hizo San Juan Pablo II, a decir todos los días, totus tus, todo tuyo, Mamá María, y a vivir bajo esa verdad, no solamente a introducir ese lema en nuestro corazón, sino que a vivir como lo hizo San Juan Pablo II, consagrándose todos los días, entregando todos los días su vida a ti a través de las manos de María, nuestra Madre Santísima. Gracias te damos también a ti, Señor, y gracias a ti, Espíritu Santo, porque nos has abierto el entendimiento y hemos podido comprender una vez más, con alegría, con gozo, que si nos abandonamos en la Virgen María, nos abandonamos también en ti, Jesús. Gracias por todo lo que hemos recibido. Gracias, San Juan Pablo II, te hemos podido sentir en esta clase. Intercede por cada uno de nosotros. Intercede por la iglesia misma. Intercede por cada momento ese que ha sido profetizado, que será el reinado de María, que nos conducirá al reinado de Jesús. Ayúdanos a ser como Jesús quiere que seamos, devotos completos de nuestra Madre Santísima. Gracias, Mamita María, por estar aquí. Gracias a ti también, San José, ángeles y arcángeles, todos reunidos hemos estado hoy para hablar de esta verdad tan hermosa. Bendito y alabado seas por los siglos de los siglos. Amén, y amén. Amén. Bueno, hemos finalizado nuestra clase de San Juan Pablo II, que era un alumno de San Maximiliano Kolbe, y la próxima clase vamos a hablar de una gran amiga de San Juan Pablo II. Así que los esperamos aquí el próximo jueves a las 7 p.m. Totus tus, María. Buenas noches.